Le saluda es el ingeniero Esquín Valverde Obregón, ingeniero pesquero acuicultor de profesión. Cuento con una segunda especialidad, una especialidad técnica, la segunda, en lo que es medio ambiente, y también cuento con una maestría en lo que es minería y medio ambiente. Conmigo, como ya se mencionó, se va a desarrollar justamente el tema de tratamiento de aguas residuales domésticas. El curso que se va a desarrollar es justamente el curso de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Básicamente lo que se va a tratar acá, tenemos como agenda. Comenzamos primero con los objetivos del curso. ¿Ya? Tenemos como objetivo que vamos a aprender es comprender la importancia de la normatividad aplicada a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Es clave esto de conocer la normatividad porque es en base a ello que vamos a verificar si la planta o el sistema de tratamiento en sí está trabajando o no de la mejor manera. Conocer también los valores de control según la normatividad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier planta de tratamiento de agua residual doméstica debe de cumplir básicamente a la salida del sistema de tratamiento, ese fluente que sale de la planta, con ciertos límites máximos permisibles. ¿Ya? Esos límites máximos permisibles en total son solamente 7 parámetros bien definidos. ¿Ya? Que la salida de tu sistema de tratamiento es justamente que se debe cumplir. Bueno, y el otro objetivo y el último es conocer justamente las actividades de supervisión que se realizan a las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. ¿Ya? ¿Qué actividades se desarrollan? ¿Ya? A los que están justamente encargados de la operación y del mantenimiento también justamente de estas plantas, de estos sistemas de tratamiento en general, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, como conceptos básicos o definiciones, ¿ya? Acá tenemos que López, en el año 2014, como se puede apreciar, él menciona de que el agua, ¿ya?, la considera como la materia prima para la industria. ¿Por qué menciona esto López? Es justamente porque hay diversos sectores, diversas actividades que directa o indirectamente, ¿ya?, para el desarrollo de su misma actividad requieren de agua. Por ejemplo, está la industria textil, la industria minera, la industria del papel, la industria pesquera, la industria alimentaria, y así podemos mencionar otros sectores más. Siempre, directo o indirectamente, se requiere agua, por eso que López considera al agua justamente como una materia prima para el desarrollo de las distintas industrias. Como definiciones también tenemos algunos que están plasmados justamente en la norma de los límites máximos permisibles de los efluentes que salen de las plantas. Hasta acá un pequeño paréntesis. Hemos escuchado de límites máximos permisibles, pero posiblemente algunos no sepan qué son los límites máximos permisibles. Ya debemos de entender de que el límite máximo permisible es el nivel de concentración de ciertos parámetros. Dentro de ellos, parámetros físicos, químicos y o biológicos, ya que no deben de ser sobrepasados para poder garantizar que la calidad del agua, del efluente que sale de la planta, es de buena calidad. ¿Ya? Esos son los límites máximos permisibles. Ahora, estos límites máximos permisibles, su definición exacta lo van a poder encontrar en la Ley General del Ambiente, ¿sí? En la Ley General del Ambiente, la Ley 28611. ¿Ya? Así también, no solo considerar los límites máximos permisibles, también es clave considerar los estándares de calidad ambiental, los famosos ECA para agua, ¿ya?
tener en cuenta que la norma de los límites máximos permisibles es una norma variable. Va a depender del sector. Por ejemplo, sector saneamiento, ¿ya? En este caso específico, agua residual doméstica, debe de cumplir con la norma del Decreto Supremo 003/2010 MINAM. Norma que se aprecia en el nivel inferior de esta presentación, ¿no? De esta lámina. Está de color rojo que dice fuente, ¿no? Fuente, 2 puntos, Decreto Supremo 003/2010 MINAM. ¿Ya? Esa norma te habla justamente de los límites máximos permisibles del sector saneamiento. ¿Ya? Con esos 7 parámetros, como ya se mencionó, establecidos en dicha norma, en la 003, es que se debe de cumplir a la salida del sistema de tratamiento para garantizar que ese efluente justamente cumple con las condiciones de calidad y cumpla, valga la redundancia, con estos LMPs. Es necesario también conocer de que el efluente que se descarga a un cuerpo receptor, ¿ya? Es considerado un vertimiento, ¿ya? Un vertimiento de agua residual, en este caso agua residual doméstica, es toda aquella agua residual doméstica que se descarga a un cuerpo continental o marino, pero previamente tratado. ¿Qué quiere decir previamente tratado? Que ha pasado justamente por un proceso de tratamiento. ¿Ya? Es clave mencionar ello. ¿Eso dónde está? Eso está plasmado en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, específicamente en el Decreto Supremo 001/2010 AG. A ver, ¿qué dice? Buen día, tienes que configurar tu dispositivo para... Ah, ya. Continuamos. Esta planta, por ejemplo, la planta que ustedes están apreciando ahí, es una planta que está ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Es una planta ubicada ¿no? en el centro del Perú, ¿ya? El departamento de Junín, y tiene una capacidad para tratar 720 metros cúbicos día. ¿Ya? Es una planta de la tecnología Biolep. Es una planta a base de fibra de vidrio. Hay 2 grupos de plantas, si lo podemos clasificar así. Hay las plantas fijas y están también las plantas móviles. Las plantas móviles son justamente las que se pueden desensamblar y armarse en otro ambiente determinado. ¿Ya? A diferencia de las plantas fijas generalmente son de concreto, son estacionarias, difícilmente lo puedes mover, no lo puedes mover, mejor dicho. ¿Ya? Para poderla mover, bueno, deberías no de demoler, construir otra. Básicamente no se puede mover esas plantas fijas. Las que sí, vuelvo a mencionar, son las móviles. Y las que están apreciando acá es justamente una planta móvil, ya que justamente en este caso se está aplicando esa tecnología Biolep. Es una planta de tratamiento de agua residual a base de lodos activados. ¿Ya? Se requiere oxígeno, ¿ya? Para poder hacer la degradación aerobia y poder cumplir en conjunto con otras etapas más, justamente tratar o depurar las aguas residuales. Dentro de las definiciones acá tenemos justamente lo que ya hemos visto, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Se ha ido al final, disculpen. A ver, dentro de esta definición está justamente la definición de planta de tratamiento de agua residual doméstica o municipal. ¿Ya? ¿Y qué es una planta de tratamiento de agua residual doméstica o municipal? Es simplemente una infraestructura y también los procesos que se dan dentro de la misma y que permiten en su conjunto la depuración de las aguas residuales tanto domésticas como aguas residuales municipales. ¿Qué pasó? Otra vez se fue al final. A ver. Seguimos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como definiciones? También tenemos la definición de agua residual.
¿Ya? Por ejemplo, acá las aguas residuales, ¿ya? La definición lo da el protocolo de monitoreo de agua residual. ¿Ya? Toda planta de tratamiento de agua residual doméstica tiene, después de tratarse, tiene que verificarse si efectivamente se ha tratado con las condiciones de calidad que se estaba esperando. Y para ello, para verificar ello, es justamente que se efectúan los monitoreos. Y se verifican también los controles constantes. A ver, están ingresando más. ¿Ya? Para yo efectuar un monitoreo y con él justamente verificar que las condiciones de calidad de efluente que salen de la planta son las adecuadas, es justamente yo tengo que ceñirme a un protocolo establecido. Y ese protocolo de monitoreo de aguas residuales es justamente la norma que ven ahí, la primera fuente, que está de color rojo. Es la resolución ministerial 273-2013 vivienda. En ese protocolo está todo lo que uno debe de conocer para efectuar un monitoreo de agua residual de la mejor manera. Pero monitoreo de agua residual tanto doméstica como municipal. Pero esta definición de protocolo, que te da el protocolo respecto al término agua residual, también se complementa con lo establecido por OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. En el año 2014 ya genera justamente ciertas publicaciones, dentro de las cuales te da definiciones de 3 tipos de agua residual, que a grandes rasgos son las que hay. Está la primera, el agua residual doméstica; la segunda, el agua residual municipal; y la tercera, el agua residual industrial. La primera, que es la donde nos vamos a enfocar, las aguas residuales domésticas, son aquellas que se han originado, ya sea de origen residencial o comercial, como está establecido ahí. Ya las industriales, que son las terceras, según la presente plantilla, son las que resultan del desarrollo de un proceso productivo. Y las municipales, ya, son la combinación de ambas, pero siempre y cuando el agua residual industrial, antes de combinarse con las aguas residuales domésticas, ha pasado por un proceso de tratamiento. Esas son las aguas residuales municipales, según OEFA en dicha publicación. Asimismo, también tenemos otros 2 términos que se suelen usar, ¿no? Lo que es el afluente y lo que es el efluente. El afluente es el flujo de agua que ingresa, o el agua residual que ingresa a la planta o a un proceso de tratamiento. En su defecto, el efluente con E de egresado, ¿ya? Es justamente agua residual que sale de una planta o proceso de tratamiento. ¿Ya? Acá tenemos que tener en cuenta justamente que el efluente con E de enano, ¿ya? Este efluente no necesariamente son las que tienen peores condiciones de calidad, ¿ya? Por ejemplo, la imagen que ustedes están mostrando, hay 2 imágenes, una en el nivel superior y otra en el nivel inferior. La del nivel inferior, ¿cómo lo observan? ¿No es un agua translúcida, similar al agua que sale de sus caños? Sí, es un agua translúcida. Es un agua, ¿ya?, que cumple justamente con esos 7 parámetros establecidos en tu norma de los límites máximos permisibles, en la norma que ya se mencionó, que es la 003-2010 MINAM. ¿Ya? El agua que ingresa, el afluente, es justamente la imagen del nivel superior, la que estamos viendo acá, ¿ya? Y es un agua de mala calidad, muchas veces pestilente, ¿no? Tiene olores bien fétidos, olores fuertes, ¿ya? A diferencia del efluente que sale, como ya se mencionó, de muy buena calidad, translúcida e inclusive, ¿no?, incolora, e inclusive no tiene generación de olores fétidos. ¿Puede tener algún olor, generación de olores? Sí, sí tiene generación de olores, pero olores a cloro, ¿ya? Que el cloro es justamente uno de los agentes desinfectantes que más se usa en los procesos de tratamiento de aguas residuales.
Ya, en realidad, el cloro que se usa puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, se puede usar como hipoclorito de sodio, que es comúnmente conocido como lejía. Se puede usar hipoclorito de calcio, que te viene, por ejemplo, en presentaciones de los tipos granulares. Parecen granos de arroz, son de color blanco. Y que hay que diluirlo en agua para poder preparar justamente el cloro líquido. También tenemos las famosas pastillas de cloro, que es el ácido tricloro isocianúrico. Pero también tenemos el gas cloro, que es uno de los más efectivos, debido a que lo inyectan en el mismo estado en forma de gas. Seguimos. La presentación se lo va a pasar justamente, creo que sí lo van a publicar. ¿Ah? Al final de la clase les voy a mencionar si se va a pasar la presentación o no. Lo más probable es que sí. Y acá tenemos una imagen, la imagen de la planta que ya observamos al inicio. ¿Ya? Es una imagen en la cual se puede apreciar justamente una cámara de rejas, que es la que está acá en el nivel inferior. ¿Ya? Acá ingresa el agua residual sin tratar. A esta agua residual sin tratar justamente se le conoce como afluente, porque es el flujo de agua que ingresa al sistema o proceso de tratamiento. Por el contrario, el flujo de agua que sale de todo el sistema es justamente el efluente. ¿Ya? El agua residual que ingresa al sistema de tratamiento, o sea, el afluente, es justamente un flujo de agua que requiere justamente pasar por ciertas etapas para lograr ser un agua residual de buena calidad, ser un agua residual tratada que, dicho de otra manera, que cumpla con las condiciones de calidad que te requiere la norma de los límites máximos permisibles, la norma que está plasmada justamente a través del Decreto Supremo 003-2010 MINAM, cumplir con esas condiciones de calidad que te exige esa norma de los LMPs para que recién pueda ser descargada al cuerpo receptor. Acá vamos a ver justamente que hay diversos componentes que forman parte de toda la planta de tratamiento de agua residual. La que hemos mencionado ya es la cámara de rejas, que su función es retener los sólidos voluminosos. Tenemos acá también, hay una plataforma de concreto donde está parado justamente el operador. Esto es la cámara de bombeo principal, que es la cámara. Al final vamos a mencionar la función de cada uno de esos componentes. Ya el agua residual de acá va a estos tanques verticales. Esos son justamente los tanques ecualizadores. De acá el tanque ecualizador va a estos tanques echados, que son los reactores o cámaras aeróbicas o biodigestores, entre otros nombres que se les suelen denominar. En la parte posterior se aprecian también los tanques sedimentadores y finalmente las cámaras de contacto o cámaras también conocidas cámaras de desinfección. Admitir todos, siguen entrando. Finalmente, ya el efluente que sale se descarga acá. Este es considerado la cámara justamente de bombeo final, conocido también como sistema de almacenamiento de agua clarificada. Ya acá tenemos todo un sistema, toda una planta de tratamiento de agua residual doméstica que debe pasar de etapa en etapa para lograr justamente la depuración de las mismas. ¿Ya? La función de acá, de la cámara de rejas, es justamente retener los sólidos voluminosos. La función de esta cámara de bombeo es justamente de almacenar temporalmente el agua residual para posteriormente llevarla a una siguiente etapa. La función del tanque ecualizador es generar un caudal ligeramente constante. El agua que ingresa a ese tanque ecualizador son aguas muy fluctuantes, de caudales muy variables. ¿Ya? Lo que hace el tanque ecualizador es almacenar esa agua residual que proviene o que lo deriva esa cámara de bombeo, ¿ya? Y en base a ese almacenamiento en ese tanque ecualizador va a originar un caudal ligeramente constante para que la planta pueda trabajar
y poder lograr el objetivo que es depurar dichas aguas residuales. ¿Ya? Es importante que acá en ese tanque ecualizador se conozcan que acá también se da la homogenización de dicha agua residual. En esos reactores, conocidos como cámaras aerobias, otros lo conocen como cámaras aeróbicas, o reactores, o biodigestores, etc. Acá se da justamente la degradación de las aguas residuales domésticas. Ese es clave porque acá intervienen justamente los microorganismos para degradar esa materia orgánica, ¿ya? Y poder justamente mejorar hasta cierto punto las condiciones de calidad. Luego el agua de acá del reactor pasa a la siguiente etapa, que es el tanque sedimentador. Acá lo que se hace es justamente la materia que todavía puede estar presente en el agua residual, lo sedimenta. Y finalmente por rebose sale un agua clarificada, un agua que llega a la cámara de contacto y ahí se da la desinfección. Para ello se tiene que tener presente justamente uno de esos agentes desinfectantes que ya se mencionó. Para todo el proceso en sí, para ser específico para el proceso que se da dentro de los reactores, es clave una buena aireación. ¿Ya? Es muy importante que se tenga la aireación adecuada. ¿Ya? Por ello, no sé si logran identificar acá, chiquitos, en esta parte, están justamente los sopladores. ¿Cuál es la función de los sopladores? Es generar justamente el aire que requiere mi sistema para que los microorganismos que están ahí puedan justamente consumir ese oxígeno presente en el aire que se le va a proporcionar y estos puedan multiplicarse, desarrollarse y en base a eso reducir la materia orgánica presente. Es clave también que se conozca, ¿ya?, de que el sistema trabaja a ciertos niveles de oxígeno disuelto. ¿Ya? Por ejemplo, esos niveles deberían de estar plasmados ¿en dónde? En un manual de operación. Toda planta de tratamiento debe contar con dos manuales. ¿Ya? Un manual específicamente a la operación de la planta, conocido como manual de operación, y otro manual conocido como manual de mantenimiento. En algunas plantas, todo eso lo tienen en un solo manual, conocido como manual de operación y mantenimiento. Siguen ingresando. Ya. A ver. Creo que han escuchado a las 7 en vez de las 6, creo, ¿no? Seguimos. ¿Ya? ¿Se pueden presentar problemas en el reactor? ¿En cada uno de estos componentes? Sí. ¿Ya? Se pueden presentar muchos inconvenientes. ¿Ya? Inconvenientes inclusive, que si uno sigue al pie de la letra lo establecido en el manual de operación, los inconvenientes también se van a presentar. ¿Ya? Siempre se va puliendo justamente en campo, en la planta, todos los pequeños ajustes que se pueden dar para obtener un mismo resultado, que es cumplir con la norma de los LMPs. Ese es clave. A ver, seguimos porque nos va a faltar tiempo, ya lo vi. Seguimos con las definiciones. Alícuota. Cuando se toma justamente muestras de agua, ¿ya? Hay dos tipos de muestras que se toman. Las muestras simples, conocido como muestras puntuales, pero también están las muestras compuestas, ¿ya? Si ustedes se aprecian ahí en la presentación, en la plantilla, pueden ver las alícuotas acá, que llegan y se agregan, y en su conjunto forman, el conjunto de alícuotas son las muestras compuestas. La alícuota es como si fuera una muestra simple, ¿ya? Es una pequeña porción de muestra de agua, ¿ya? Una muestra simple no es otra cosa que una muestra que se toma en un tiempo determinado, en un lugar determinado y a una hora determinada. ¿Ya? Eso es clave. En un tiempo, en un lugar determinado, esa es una muestra simple. Pero ¿cuál es la diferencia con la muestra compuesta? Como se pueden dar cuenta de acá, se puede desprender de que la muestra compuesta es un conjunto de muestras simples. ¿Ya? Dicho de otra manera, es un conjunto de alícuotas. Entonces, ¿qué viene a ser el término alícuota?
según el protocolo. Si se dan cuenta abajo te menciona cuál es el protocolo, dónde se han sacado esos términos claves. Te dice que alícuota es simplemente porciones de muestras individuales colectadas en un sitio para formar una muestra compuesta. Simplemente las alícuotas son muestras parciales, pero que se toman, ojo, en distintos tiempos. El conjunto de alícuotas te da como resultado una muestra compuesta. Ahora, lo que generalmente se toma en campo son muestras simples. ¿Ya? Lo que generalmente se toma en campo son muestras simples. Entonces, profesor, ¿pero por qué está considerando acá las muestras compuestas? Las muestras compuestas se toman, por ejemplo, para verificar si tu sistema de tratamiento está trabajando adecuadamente. ¿Ya? Para verificar la eficiencia de remoción de los parámetros establecidos en los LMPs. Por ejemplo, para determinar la eficiencia de remoción del parámetro DBO, para determinar la eficiencia de remoción de los sólidos totales suspendidos, etc. Seguimos. Tenemos otros dos términos también que te habla el protocolo. Los LMPs, que ya lo hemos visto, ¿ya? Es exigible, es de cumplimiento exigible justamente por el Ministerio del Ambiente. En realidad, por las distintas EFAs, entidades de fiscalizaciones ambientales, o también por OEFA, ¿no? En general. El ECA también ya lo hemos visto, vamos a pasar un poquito más rápido. En esta imagen, ¿qué es lo que se aprecia? ¿Ya? Se aprecia, a ver, acá dice, hay una pregunta de Pedro Barroso. Pedro dice, ¿la alícuota se puede tomar en los afluentes o efluentes? Claro, sí se puede tomar. ¿Ya? Ahora, como se ha mencionado, la alícuota, ya para continuar acá, el conjunto de alícuotas te da una muestra compuesta. ¿Ya? Si yo tengo acá mi planta, ¿ya? Tengo mi planta, tengo el flujo de agua que ingresa, tengo el afluente, y tengo el flujo de agua que sale, y tengo el efluente. Si yo quiero garantizar cuál es la eficiencia de remoción, simplemente determino acá cuánto es mi concentración, por ejemplo, del DBO al ingreso, del DBO a la salida, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Simplemente una pequeña fórmula, ¿ya? ¿Cómo sería? Lo que ingresa, la concentración que ingresa, menos la concentración que sale, sobre la concentración que ingresa, y todo eso multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje. Al hacer esos pequeños cálculos, tú puedes determinar cuánto es la eficiencia de remoción de dicho parámetro DBO. Pero acá tenemos que tener en cuenta de que esas concentraciones al ingreso y la salida del DBO que te ha dado es justamente a base no de muestras simples, sino de muestras compuestas. ¿Ya? Sí se puede tomar muestras compuestas al ingreso y a la salida. Por consiguiente, sí se puede tomar justamente las alícuotas tanto al ingreso como a la salida para formar parte de tus muestras compuestas. En la imagen se aprecia justamente a mi persona tomando muestras de agua residual tratada, o sea, la salida del sistema de tratamiento de la planta. ¿Ya? Como se está tomando ahí, lo que está saliendo por la tubería no es otra cosa que un efluente, el efluente de la planta. Como es el efluente de la planta, acá se debe de comparar con la norma de los límites máximos permisibles. ¿Ya? Que ya saben que es una norma, la norma está aprobada a través del Decreto Supremo 003-2010 MINAM. Acá, si la planta, ¿ya? Si tengo una planta de tratamiento de agua residual X, ¿ya? Si esa planta de tratamiento de agua residual X, vamos a llamarla así, está ubicada en cualquier parte de nuestro territorio nacional, ya se debe cumplir con esa norma, con esos 7 parámetros. Sin embargo, si que esa planta que se ha mencionado como ejemplo, la planta de tratamiento de agua residual X, está ubicada dentro de una unidad minera, ¿ya? Lo que se debería de hacer es cumplir no solo con la 003-2010 MINAM,
sino que en esos casos también se debería cumplir con la norma de los LMPs, pero del sector minero, que puede ser el Decreto Supremo 010-2010 MINAM, o puede ser la Resolución Ministerial 011-96 Energía y Minas, el H Viceministerio de Minería. ¿Ya? En general, las normas con las cuales uno debe de trabajar debería de estar plasmado en el instrumento de gestión ambiental aprobado. ¿Ya? Eso es clave. Profe, si es que yo voy a una PETAR cualquiera, llevo mi planta, ¿no? Y te debo de cumplir solamente con los LMPs, aprobado a través de la 003-2010 MINAM, siempre y cuando esta planta no esté en la unidad minera, solo con esos 7 parámetros que están en esa norma, no. ¿Saben por qué? Porque debes de verificar, uno, qué es lo que está plasmado en tu instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y aparte de ello tienes que verificar, ¿ya? Porque se puede dar el caso de que esta planta de tratamiento de agua residual doméstica, ¿ya?, haya intervenido, ¿ya?, alguna autoridad competente, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, y le haya mencionado de que aparte de los 7 parámetros establecidos en dicha norma, que cumpla con otros parámetros más. Eso también está en la norma, está normado. ¿Ya? ¿Se puede cumplir con los 7 parámetros? Sí, porque está en la norma, en la 003-2010 MINAM. Pero aparte de ello, puede la autoridad competente agregarte otros parámetros más, siempre y cuando haya indicios razonables de un riesgo tanto ambiental como una posible afectación a los seres humanos. ¿Ya? Y el efluente llega a un cuerpo de agua. Si este cuerpo de agua es un cuerpo natural de agua, generalmente se le conoce como cuerpo receptor. Y si yo tomo muestras de agua acá, en el cuerpo receptor, entonces debería de cumplir con los estándares de calidad ambiental. Otra cosa para agregar es que esta tubería por donde sale el efluente es una tubería de un color negro. ¿Ya? Es un color negro. Entonces quiere decir de que por esta tubería está saliendo un determinado drenaje. ¿Ya? Está saliendo un determinado drenaje. ¿Ya? ¿Por qué? Siempre y cuando, si la empresa está trabajando con esa norma técnica peruana, la norma técnica peruana 399-012. ¿Ya? Es clave tener en consideración esto. Si bien es cierto, esto del código de colores de las tuberías son temas de seguridad, la seguridad siempre va de la mano con el medio ambiente. Ya, a ver, acá hay una pregunta de Daniel. Si el efluente es vertido a un cuerpo receptor, a un lago, ¿cómo se tomarían los estándares de calidad ambiental? Ojo, el efluente, a ver, regresando, para complementar la idea y volar, nos queda menos tiempo. Como yo estoy tomando las muestras de agua acá, ¿ya? Lo que yo estoy tomando es muestra de un efluente. Debo de compararlo con la norma de los límites máximos permisibles que ya se ha mencionado, que es el Decreto Supremo 003-2010 MINAM. Pero si yo tomaría muestras no de ahí, sino de abajo, de acá, de este volumen de agua acumulado, de este gran volumen de agua acumulado, que posiblemente sea un lago, una laguna, ¿ya? No voy a mencionar dónde es, está prohibido, ¿ya? Pero si fuera un lago, una laguna, entonces este sería mi cuerpo receptor. Si yo tomo muestras de agua acá directamente en el cuerpo receptor, ahí recién sí compararía con la norma de los estándares de calidad ambiental para agua, ¿ya? Ahora, uno de los requisitos para que te puedan dar la autorización de vertimiento, ¿ya?, según el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, es que no solo se cumpla, que se garantice que no solo se cumplan los límites máximos permisibles, sino también que se cumpla con los estándares de calidad ambiental. Ya seguimos, porque nos queda poco tiempo. Cadena de custodia y fiscalización. La cadena de custodia es un documento que te da la evidencia de la trazabilidad del efluente. Ya es un documento que te da la trazabilidad. Profe, ¿por qué te da la trazabilidad del efluente? No solo porque lo establece el protocolo, como está en la fuente, de color rojo, sino también porque en ese documento, ya que es la cadena de custodia,
se puede apreciar justamente, ¿no?, la preservación. En esa cadena de custodia va si se ha preservado o no tus muestras. Va la codificación de los frascos. Va, por ejemplo, la cantidad de muestras de agua. ¿Ya? Si la cadena de custodia llega con tus coolers, o sea, estás garantizando que ha sido transportado. ¿Ya? O sea, es toda una evidencia de que se ha transportado, de que se ha tomado muestra de agua, de que se ha preservado, de que se ha conservado, de que está codificada, etc. Por eso se menciona que es la evidencia de la trazabilidad del muestreo. Ojo, un cooler con muestras de agua sin cadena de custodia no ingresan al laboratorio a que se analicen. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta ello. Es, por ejemplo, un jovencito de 18 años, ¿no? Quiere ingresar a una discoteca, si no cuenta con su DNI, ¿ya? Y si peor, tiene cara de niño, no lo van a dejar ingresar. Tiene que tener justamente su DNI de color azul, del color de Alianza Lima, para que pueda ingresar justamente a la discoteca. Igualito es la cadena de custodia. Tiene que tener las muestras de agua, disculpen. Tiene que tener su cadena de custodia para que pueda llegar al laboratorio acreditado por INACAL y puedan ser analizados, se puede analizar, ¿ya? Porque es un documento que te da la trazabilidad del muestreo. Fiscalización es la facultad de investigar justamente ciertas posibles infracciones administrativas que pueden haber. Ya es todo un proceso que se da. Ya nos vamos a avanzar. Esto es, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de cadena de custodia. Esto está establecido en el protocolo de monitoreo de agua residual, en el cual se menciona las muestras que están, el afluente, el efluente, la fecha y hora de la muestra, los parámetros que se han considerado, y abajo la firma, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el operador? ¿Quién ha llenado? ¿Quién es el custodio de la muestra? O sea, ¿quién lo está trasladando? Y acá esta parte que dice recepción en laboratorio lo llena el que está recepcionando los frascos. Ojo, este protocolo es un modelo que te da, mejor dicho, esta cadena de custodia es un modelo que te da el protocolo, o sea, la resolución ministerial 273-2013 vivienda. Es un ejemplo, pero lo que ustedes tienen que llenar, la cadena de custodia, son los que te proporcionan los mismos laboratorios acreditados por INACAL. ¿Ya? Ese es clave. Así como existe el protocolo de monitoreo de agua residual doméstica, que es la que está en la fuente, también tenemos protocolos en base a los mismos laboratorios acreditados por INACAL. Siguen ingresando. Ya seguimos con las definiciones. Tiene que estar justamente acreditado por INACAL. Claro, te da el laboratorio, Alexander, te da, ¿quién? Justamente el mismo laboratorio te da el certificado que está acreditado por INACAL. Definiciones, tenemos 3 ejemplos de caudales: caudal a secas, caudal medio anual y caudal promedio diario. Como se pueden dar cuenta, ya primero vamos a la definición de caudal para ver. Caudal simplemente es la cantidad de agua residual que pasa en una sección dada y en un tiempo dado. Ya, eso es caudal. Por ejemplo, acá tenemos una tubería, ¿no? Yo, si quiero estimar el caudal que sale de esa tubería, podría aplicar fácilmente, ¿ya?, posiblemente el método volumétrico. ¿Ya? En general, en lo que es tratamiento de agua residual doméstica, se puede o determinar el caudal, por un lado, o estimar el caudal, por otro lado. Si quiero estimar, puedo aplicar, por ejemplo, el método volumétrico, que es muy sencillo. Simplemente necesito justamente un recipiente graduado. Por ejemplo, ese recipiente graduado lo puedo poner en la boca de esa imagen, en la boca de la tubería, y simplemente veo en cuánto tiempo llena ese recipiente graduado. Por ejemplo, que lo llene en 10 segundos y que el recipiente sea de 10 litros. ¿Cuánto va a ser mi caudal? Simplemente es volumen sobre tiempo, pero es el tiempo promedio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo 3 veces el tiempo de llenado y me da 10 segundos, 11 segundos, 9 segundos, saco un promedio a esos 3 tiempos de llenado, cuando mi recipiente está vacío. El tiempo promedio va a ser 10 segundos. ¿Ya?
Mi recipiente era de ¿cuánto? De 10 litros, dijimos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ojo. Entonces, ¿cuánto va a ser mi caudal? Es simplemente volumen sobre tiempo promedio. O sea, volumen sería 10 litros, ¿no? 10 litros sobre tiempo promedio, que sería también 10 segundos, ¿no? Entonces, simplemente décima arriba, décima abajo, me da 1 litro por segundo. Ese es el caudal, que representa la cantidad de agua que pasa en un tiempo dado. En este caso, está pasando 1 litro cada segundo que transcurre. ¿Ya? Ahora, profe, ¿pero por qué he dicho que te da el caudal? ¿Ya? Porque hay en las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, muchas veces implementan los famosos flujómetros. ¿Ya? En la tubería, tengo mi tubería acá, y una especie de un reloj, ¿no? Una especie de un relojito que está encima de la tubería. ¿Ya? Que se interconecta por debajo justamente de toda esa tubería. Es un flujómetro. ¿Ya? Simplemente yo abro mi flujómetro y lecturo, observo como si fuera un reloj. Observo, no sé cuánto está pasando en ese punto, en ese instante, pero también se observa cuánto es el volumen de agua que está pasando desde que se ha instalado el flujómetro. ¿Ya? Si yo quiero determinar, por ejemplo, el caudal total de un día, simplemente mido el volumen inicial. Por ejemplo, ahorita son las 7:16, ¿no? Mido que mi volumen es 10 metros cúbicos inicial. Vamos a suponer que recién lo hemos instalado, 10 metros cúbicos. Ya como son 7:16, al día siguiente, a las 7:16 también, me acerco a la tubería, ya veo mi flujómetro y me da 40 metros cúbicos que ha pasado el acumulado. ¿Cuánto va a ser mi caudal? Simplemente la diferencia, ¿no? 40 menos 10, 30 metros cúbicos por día. ¿Ya? Es un pequeño ejemplo. Acá lo que está sombreado es el del medio, caudal medio anual. ¿Ya? Ese caudal medio anual, ¿por qué lo he sombreado? Porque en base a ese caudal medio anual, yo voy a conocer cuánto es mi frecuencia de monitoreo, que lo vamos a ver en las próximas láminas. Ya, otros conceptos tenemos acá, que es la demanda bioquímica de oxígeno, que es clave. ¿Ya? Por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno no es otra cosa que el consumo de oxígeno que lo hacen los microorganismos para degradar la materia orgánica. Acá tenemos una imagen, ¿no? Una descarga, un agua residual. Vamos a suponer que sea un agua residual. Ya esta agua residual tiene materia orgánica dentro de la misma, ya que lo he representado como esos puntitos que está comiendo el Pac-Man. ¿Ya? El Pac-Man me representa a un microorganismo. ¿Ya? El microorganismo, ya que pueden ser bacterias, ¿ya? Es igual que nosotros. ¿Nosotros qué requerimos para vivir? Requerimos oxígeno y requerimos alimento. ¿Ya? Oxígeno para respirar y alimento para consumir. ¿Ya? Entonces, la bacteria, este microorganismo requiere igual, requiere alimento que lo da, que está dentro del agua residual, que es la materia orgánica, pero también requiere oxígeno, que es justamente lo que lo proporciona, lo sopla, los sopladores, lo que se mencionó justamente que estaba involucrado como componente de la planta. Seguimos. Ya, los requisitos para la muestra de agua residual: cuando se toma muestras de agua residual, se debe tener en consideración de que el parámetro coliformes termotolerantes, que es el que está justamente dentro de ese rectángulo rojo, cuando se toma su muestra de agua, cuando se le agrega tiosulfato, porque se le tiene que agregar tiosulfato, y cuando se refrigera a los 4 grados Celsius aproximadamente, solamente tiene un tiempo de duración máxima de preservación de 6 horas. ¿Tiene cuánto tiempo? Solamente 6 horas. Dicho de otra manera, mira, y eso está normado, eso está en el protocolo. Cuando les toque a ustedes a tomar una muestra de agua residual, por ejemplo, en Tumbes o en Tacna, que está cerquito a nuestro país hermano Chile, ¿ya? Si les toca tomar muestras de agua ahí y quieres preservar, y quieres tomar tu muestra de agua residual donde analices posteriormente el parámetro coliformes termotolerantes, que es conocido como coliformes fecales, tienes solamente 6 horas para que después de preservarlo, desde Tacna lo lleves posiblemente a Lima y esta muestra pueda ser analizada. ¿Ya?
Eso es justamente para que tengan una idea que todo se tiene que planificar de la mejor manera. ¿Ya? En los términos del DBO, lo pasé rápido, también decía DBO soluble. Vamos a retroceder un poquito. ¿Ya? El del medio, DBO soluble. ¿Qué es el DBO que tiene que ser filtrado? Ese DBO soluble, ¿por qué se filtra? Ya acá tenemos también plasmado en la norma, acá no lo he puesto, pero también es el protocolo de monitoreo de agua residual. Este básicamente cuando se toman muestras de lagunas de estabilización, básicamente cuando son sistemas de tratamiento pasivos. La frecuencia de monitoreo es básicamente lo que ya se mencionó. Necesitas un caudal medio, que es el caudal promedio anual, que está acá en la primera columna del cuadro. Y ojo, esto está también en la norma de protocolo. Necesitas el caudal promedio anual para que en base a ese caudal sepas cuál va a ser, miren la segunda columna, cuál va a ser la frecuencia de monitoreo. ¿Ya? Para saber cuál va a ser la frecuencia de monitoreo. Por ejemplo, si yo tengo un caudal de más de 300 litros por segundo, ¿cuánto va a ser la frecuencia de monitoreo? Ojo, acá es un caudal bien considerable, 300 litros por cada segundo. La frecuencia va a ser mensual. Si es un caudal bien mínimo, 10 litros por segundo a menos, la frecuencia que se tiene que monitorear es una vez al año. Eso está justamente en el protocolo de monitoreo de agua residual. Disculpe, ¿y sabrán, llevamos el curso para poder obtener el certificado? Bueno, eso al final del curso se le va a mencionar. A ver, vamos a hacer las consultas respectivas. Seguimos, definiciones, instrumentos de gestión ambiental, lo que ya se mencionó es clave. Las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas deben de contar con un instrumento de gestión ambiental y en este instrumento de gestión ambiental conocido como IGA por sus iniciales, en esta IGA tiene que estar plasmada justamente con qué norma se debe trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son ejemplos de instrumentos de gestiones ambientales? ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, a los estudios de impactos ambientales, ¿ya? Que forman cualquiera de las tres categorías. Una declaración de impacto ambiental, como se aprecia acá, en el primer cuadro de negro, del nivel superior, una declaración de impacto ambiental conocida como DIA. ¿Ya? Acá, esto es un ejemplo de instrumento de gestión ambiental. El estudio de impacto ambiental semi-detallado es otro ejemplo de instrumento de gestión ambiental. El estudio de impacto ambiental detallado es otro ejemplo de instrumento de gestión ambiental. Hasta acá, probablemente muchos sabíamos. Pero en realidad los instrumentos de gestión ambientales no solo son ellos, sino son todos aquellos instrumentos, ¿ya? Son todos aquellos instrumentos que son diseñados, lean, está de letras moradas, que son diseñados, son normados y son aplicados, ¿ya? Para cumplir tanto la política nacional ambiental como las normas ambientales. ¿Ya? Eso es clave. ¿Ya? O sea, no solo son el DIA, el EIA semi-detallado, ni el estudio de impacto ambiental detallado, sino también son el ECA para agua. Acá, los estándares de calidad ambiental, el ECA para aire, el ECA para suelo, el ECA para ruido, las distintas normas de límite máximo permisible. Una de esas normas es la que estamos desarrollando, ¿ya? Que es justamente de carácter obligatorio a los efluentes, para los efluentes que salen de las PETARs, de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Seguimos, siguen ingresando. Tenemos también los PAMAS, lo que antes justamente en el sector minero se presentaba, que es el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Eso también es un ejemplo de instrumento de gestión ambiental. Están los planes de cierre de minas, ¿no? Los planes de descontaminación, el plan de cierre de pasivos ambientales mineros, e inclusive están las normas internacionales, ¿no? Conocido como, por ejemplo, la ISO 14000. Todas estas que se han mencionado y otras más que están ahí, todas justamente se deben de cumplir para garantizar justamente el cuidado medioambiental. Por eso son conocidos como instrumentos de gestiones ambientales, según Vidalón, un docente de la UNI, en la maestría de la UNI. Muy buen docente. Y monitoreo de calidad de agua residual es simplemente
¿ya? Es simplemente todo un conjunto de actividades que se desarrollan para obtener justamente o determinar la calidad del agua residual. Ya muestra simple, que es la que ya hemos visto, se toma en un tiempo y lugar determinado. ¿Y cuáles son esos parámetros que se deben de cumplir? Ya tenemos acá ¿cuántos? Tenemos 7 parámetros que son los que ya se han mencionado. ¿Por qué me saca? ¿Estoy sacando a alguien? A lo mejor sin querer le he sacado. Vuelve a ingresar, un favor. ¿Ya viste? Seguimos. Miren, son 7 parámetros nada más. Son 7 parámetros. Mira, haciendo una comparación para que tengan una idea, por ejemplo, ¿cuántos parámetros creen ustedes que se tiene que cumplir para garantizar la calidad de agua potable? O sea, el agua que sale por nuestros caños. ¿Cuánto creen? ¿Alguna idea? Si para agua residual doméstica son 7. ¿Serían 10? ¿Serían 20? ¿Serían 50? 13, más de 13. 6 más de 6. Te quedó chiquito el número. Es para agua potable, agua que lo vamos a consumir. 80, más de 80. ¿Ya? Es un poco más, no tanto, pues, 10.000, dice. Es un poco más de 110 parámetros. ¿Ya? 110 parámetros. Anit, otro está ingresando. Ya más de 110 parámetros. Son cerca de 120 y tantos, son, para ser exactos. 120 algo. ¿Ya? Profe, ¿pero dónde está establecido ello? Le dejo una chiquita. Está justamente en el Decreto Supremo 031-2010-SA de Salud Ambiental. Búsquenlo ahí. Está establecido en el anexo 1, anexo 2, anexo 3 y anexo 4 de la norma. Seguimos. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ya. Por ejemplo, uno de esos parámetros más fáciles de cumplir, ¿cuál creen que sea? Miren el último parámetro. ¿Cuál es? La temperatura. ¿Cuánto es el parámetro de la temperatura? No tiene que ser mayor de 35 grados Celsius. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde ha visto un efluente que sale de las casas, es un efluente doméstico, es un agua residual doméstica, que salga con más de 35 grados de temperatura? Es un poco difícil de conseguir, ¿no? A opinión personal, es uno de los parámetros más fáciles de cumplir. ¿Ya? Es uno de los parámetros, a opinión personal, más fáciles. ¿No? Antes, por ejemplo, ya. El decreto de, ya, a ver, vamos a ponerlo acá, algo rápido. Decreto Supremo 031-2010 SA. Acá está. Ya ese es el reglamento de calidad de agua para consumo humano, el que se ha escrito. ¿Ya? La temperatura es uno de los parámetros más fáciles, como ya se mencionó. ¿Ya? Uno de los parámetros más fáciles. ¿Ya? Antiguamente, cuando todavía no estaba desarrollado, no había muchos protocolos como hay hoy en día. Hoy en día hay protocolos hasta por gusto, ¿no? Cada laboratorio tiene su protocolo. Cada laboratorio, ¿ya? Inclusive hay un protocolo de monitoreo de agua residual. ¿Ya? Si quieres tomar muestras de agua en un río, está su protocolo nacional para el monitoreo. ¿Quieres tomar muestras de un efluente minero? Está el protocolo del Ministerio de Energía y Minas del año 1994. Como se pueden dar cuenta, protocolos hay varios tipos, ¿no? Antes, el monitoreo se hacía, entre comillas, al guerrazo se hacía. Al guerrazo, no había ni coolers, ¿no? Etcétera. Cuando recién comenzó justamente las normas medioambientales, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras normas más notorias fue la que sale en 1990, con el Código de Medio Ambiente. 1990. Ya yo recién tenía 2 años de nacido. Ya imagínense, ustedes cuántos años habrán tenido. ¿Ya? Antes no se hacían los monitoreos, o si se hacían muy superficialmente. Para tomar la temperatura, con su tremendo termómetro, ¿no? Esos termómetros que son de 30 centímetros, ¿no? Aprox. ¿Ya? Pero ahora no, ahora usamos un equipo multiparámetro Bastisora, de una buena marca, claro está, ¿no? Que puede ser un multiparámetro marca Hash, puede ser de la marca HANA, ¿no? Son muy buenos.
WTW, claro que si usas el WTW, lo malo es que demora bastante en estabilizarse el pH, pero en realidad tenemos variedades, es como un celular, ¿no? Tenemos modelos, tenemos marcas, etc. También los sólidos totales. ¿Ya? Dentro de los sólidos totales, ya eso es para que tengan una idea, se conforman de los sólidos suspendidos y sólidos filtrables. ¿Ya? Dentro de los sólidos suspendidos, son los que están suspendidos en la columna de agua, pero que en algún momento precipitan o sedimentan. Pero también tenemos, ¿ya?, los sólidos no sedimentales, o sea, los sólidos suspendidos están conformados por los sólidos que en algún momento precipitan, que son los sólidos sedimentables. Pero también están los sólidos, ¿ya?, que se mantienen en la columna de agua o que en su defecto van a la superficie, que son conocidos como los sólidos no sedimentables. Profe, ¿yo cómo diferencio de los sólidos suspendidos o filtrables? Simplemente los que pasan el filtro son considerados sólidos filtrables. Tiene que ser para ello un filtro de 0,45 micras. Clave. Los que se mantienen en el filtro son los sólidos suspendidos. ¿Ya? Están indicando. ¿Ya? Los que se mantienen en el filtro son conocidos. Dentro de los sólidos filtrables, que son los sólidos que pasan el filtro de 0,45 micras, estas la conforman tanto los sólidos coloidales como los sólidos disueltos. ¿Ya? Yo les pregunto, de todos estos sólidos, que son en total 7 que estamos plasmando acá, ¿cuáles estarán normados? ¿Cuál estará en mi decreto supremo 003-2010 MINAM, que es la norma de los límites máximos permisibles para los efluentes de las PETARs? ¿Cuál creen? Lo vamos a pasar rápido. ¿Sólidos disueltos? No, sólidos disueltos no. Son sólidos totales suspendidos. Muy bien, A-49. Está codificado acá su compañero. Ya son los sólidos totales suspendidos. ¿Ya? Ese es clave. Muy bien, Rubén. ¿Ya? Pero hay otros sólidos que están acá dentro de los 7, pero que no están en la 003-2010 MINAM, que son justamente los sólidos sedimentables. ¿Ya? Justamente son los sólidos sedimentables, que está en una esquina, ¿no? La esquina inferior izquierda. Están los sólidos sedimentables, que para determinar ello necesitas esa herramienta de plástico que está a su mano derecha, que parece de vidrio, ¿no?, pero es de plástico generalmente, que son los famosos conos INOF. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. En el cono INOF agrego ¿cuánto? 1 litro de muestra, equivalentemente a 1000 mililitros, y simplemente espero media hora aproximadamente. ¿Cuánto demora en precipitar, en sedimentar? ¿Ya? Esos son la prueba de los sólidos sedimentales, y eso es muy importante en mi plan de tratamiento de agua residual. ¿Por qué? Porque de ello me va a definir cuánto más o menos es el nivel de lodos que tengo en mis reactores. ¿Ya? Y en base a ello, poder yo programar cuál va a ser mi frecuencia de evacuación de lodos. Toda planta de tratamiento de aguas residuales por lodos activados, ojo, toda planta de tratamiento de agua residual por lodos activados generan como subproductos los lodos. Estos lodos tienen que ser evacuados como alternativa A y que se le lleve una empresa prestadora de servicios. Esa es la opción A. Pero también tiene una opción B, que esos lodos pasen a un tanque de lodos, le agregues posiblemente una tierra de diatomea, lo conglomeres, y finalmente, no sé, lo lleves a un filtro prensa y lo dispongas. Claro está, previa estabilización. ¿Ya? Hay distintas formas de usar eso. Lo puedo usar como abono, etc. ¿Ya? Pero siempre las PETARs a base de lodos activados genera como su producto lodos. Eso es clave. ¿Y cómo voy a saber cada cuánto tiempo voy a evacuar esos lodos de mis reactores? Para ello es importante, es clave estas pruebas de los conos INOF. Ahora, hay problemas que se generan. Por ejemplo, los lodos muchas veces se esponjan. Ves que en la columna tú agregas un litro acá de agua residual
y ves que en la superficie se van los lodos. En vez de que sedimente, ¿ya? Estos lodos, esos sólidos, van a la superficie. Están en la superficie del cono. Obrigado, profesor. ¿Ya? Y inclusive forman muchas veces ¿no? Se comienzan a esponjar. Es el fenómeno que se aprecia constantemente. ¿Por qué ha pasado eso? Lo más probable es que haya un exceso de oxígeno en tu sistema. Un exceso de oxígeno, cuando se inyecta bastante oxígeno a tu reactor, está inyectando, ¿qué va a pasar? El lodo comienza a absorber oxígeno, comienza a absorber ese gas, el oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Como está absorbiendo oxígeno, ¿el oxígeno dónde tiende a ir? Tiende a ir a la superficie, ¿no? Es por eso que los lodos comienzan a esponjarse y acumularse en la superficie, formando las famosas natas, ¿ya? Pero eso en otro curso, ya más adelante, con mayor detalle, se va a mencionar. Seguimos porque no acabamos así, ¿no? Los sólidos no sedimentables, como ya se mencionó, justamente se va a la superficie, ¿ya? Se va a la superficie, ¿ya? Y muchas veces ese es un problema para el sistema de tratamiento. ¿Eso se puede reducir o no? ¿Se puede eliminar o no? Sí, colocando el famoso airlift, conocido como skimmers. Se coloca en la superficie, es una estructura vertical que hace que todo lo que está encima, todo lo que está flotando en la superficie, salga por ese skimmer y lo puedas inclusive, de acuerdo a tu sistema, recircular o disponer en otra etapa. Seguimos. Sólidos sedimentables, como ya se mencionó, son los sólidos que están en la columna de agua que en algún momento dado pueden sedimentar. Si sedimentan, todo lo que está en el fondo son los sólidos sedimentables. Y a esos sólidos sedimentables es lo que se conoce como lodos. Ya por eso es clave ver cuánto es el nivel de lodos. Por ejemplo acá, para que entiendan un poco. El operador ahí está encima del reactor. Está encima del reactor, está con su tarro, ha tomado su muestra de agua residual y lo está vertiendo a su frasco de 1 litro. ¿Ya? Posteriormente se lleva al laboratorio. ¿Ya? Poquito oxidado, están ahí los soportes universales, ¿no? Ya faltó pintar ahí. Ya se llevan justamente a esos conocinos de capacidad de 1 litro, son los conocinos, son de plástico, ya que está justo con el soporte universal. Se le agrega, se espera media hora y finalmente se ve en qué nivel se encuentra de lodos. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Análisis de los sólidos sedimentables, que es lo mismo que un análisis de lodos. Es lo mismo, solo que el término varía. Ya después de acá estaba como, creo, 15 minutos, ya comenzó a disminuir. ¿Ya? Profe, ¿con qué nivel de lodos tengo que trabajar yo para garantizar que mi sistema está trabajando adecuadamente? Eso debería de estar, ¿dónde? En tu manual de operación. ¿Ya? Por ejemplo, el manual de operación te puede decir de que para que tu sistema trabaje adecuadamente, el nivel de lodos tiene que estar entre 40 y 60%, por ejemplo. ¿Ya? O dicho de otra manera, entre 400 mililitros litro a 600 mililitros litro. Ya es un ejemplo que estoy mencionando. Pero ese manual, justamente ese manual de operación, ya puede tener ciertos errores también. ¿Ya? Eso es clave. Ya se va puliendo siempre cuando se va operando la planta. Sí. Dentro de los sólidos filtrables, los que pasaban el filtro de 0.45 micras, eran estos, los sólidos coloidales, que por tener la misma carga, por ser tan pequeñitos, tan chiquitos, justamente demoran en precipitar. Ustedes saben, ¿no? La misma carga, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, ¿no? O se atraen, se repelen. Entonces se mantienen en la columna de agua. Difícilmente precipitan, ¿ya? Profe, ¿ustedes quiere decir que no precipita? No, no he mencionado ello. Sí precipita, solo que demora mucho tiempo. Un ejemplo claro es lo siguiente. Acá se hizo un trabajo de investigación en la uni, es un trabajo de la uni. Ojo, no lo he hecho yo, he recopilado la información, en el cual se tomaron distintos materiales. ¿Ya? Por ejemplo, el primer material que se agarró fue grava, que cogieron los investigadores, ¿no?
grava de 10 milímetros de diámetro. Y en una columna de agua de 30 centímetros se soltó, de 30 centímetros. Se suelta esa grava. ¿Cuánto demoró en caer hasta el fondo? 0,3 segundos. Es la primera línea. Lo mismo se hizo para la arena gruesa, la arena fina, etcétera, hasta el final. ¿Qué pasó con la arena gruesa? ¿Cuánto demoró en 30 centímetros de columna de agua? 3 segundos en sedimentar. Acá está, 3 segundos para la arena gruesa. Lo mismo se hizo hasta el final para los sistemas coloidales, que demoró ¿cuánto? Según lo que están apreciando ahí. ¿Cuánto demoró aproximadamente? Más de 63 años. Profesor, o sea que uno esperó, observó y separó 63 años. No, pero una cierta profundidad. Luego se hicieron modelamientos matemáticos y se obtuvo justamente que demoró esos sistemas coloides más de 63 años para que pueda precipitar en esa columna de 30 centímetros. Tenemos también los sólidos disueltos, que justamente ven muchas rayas. No he puesto nada porque quiero que ustedes estén atentos acá a la clase. Es justamente lo que da, muchos mencionan, que se da el color verdadero. Son los sólidos disueltos. Algunos datos de los vertimientos son, los vertimientos, como ya se mencionó, vertimiento de agua residual, son todas las aguas residuales. Acá está, ahí está el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la 001-2010 AG. Son todas las descargas de aguas residuales previamente tratadas. Y ahí esas descargas se hacen en un cuerpo natural de agua, continental o marino. Yo les pregunto, esas imágenes, ojo, yo lo he puesto a propósito. Esas aguas residuales que están viendo ahí, ¿serán consideradas vertimientos si se descargasen a un río? ¿Qué creen? Sí. Sí, pero se dice que ahí que el agua residual tiene que ser previamente tratada. ¿Va a ser considerado vertimiento? No, porque están viendo aguas plomizas, aguas medias marrones, creo. No van a ser considerados vertimiento. ¿Ya? Esos términos claves, por ejemplo, ese término se ha sacado del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, ¿sí? Es una infracción, dicen ahí. Es otro tema, ¿ya? Seguimos acá. Prohibición de vertimientos, ¿ya? Miren, aún así la empresa haga justamente lo mejor, justamente por la empresa. Vamos a poner que la empresa sea Empresa Instituto de la Calidad Ambiental SAC. Atento, ¿eh? La empresa Instituto de la Calidad Ambiental SAC. Si que esta empresa, Instituto de la Calidad Ambiental SAC, ¿ya? Si esta empresa descarga justamente su agua residual tratada, o sea, descarga su vertimiento a un río y cumple con los LMPs en el efluente, luego de su monitoreo, y además cumple con el ECA en el río que está descargando. Pregunta, ¿le pueden otorgar esa autorización de vertimiento? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Sí le pueden otorgar, ¿ya? Pero para que lo otorguen, tiene que ir primero en la autoridad competente justamente de ese recurso hídrico, en este caso en la Autoridad Nacional del Agua. Tiene que hacer todo un procedimiento, demostrar muchas cosas, ¿ya? A través de documentos y todo, para que se le pueda otorgar justamente esa autorización de vertimiento. No basta con que cumpla con el LMP y no basta con que cumpla solamente los estándares de calidad ambiental. Tiene que hacer todo un procedimiento en nuestra compañera ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que forma parte de ¿qué ministerio? Del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura y Riego. Actividades de supervisión. ¿Qué actividades tenemos? En este caso tenemos un montón de actividades. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, realizar el seguimiento del análisis de los distintos parámetros de control. Temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, cloro residual, etc. Programar y verificar la adecuada evacuación de lodo, lo que les mencionaba. Toda planta de tratamiento de agua residual doméstica requiere que se evacúen sus lodos, ¿ya? A ciertos niveles, claro está. Lo que les decía, si su manual de operación
te dice que va a trabajar muy bien tu planta a niveles de 40 y 60% de lodos, ¿qué pasa si tu reactor está con 80 o 90% de lodos? Tu sistema puede colapsar. ¿Ya? Tienes que evacuar tu nivel de lodos. No solo tu sistema colapsa. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Al incrementarse excesivamente los lodos, ¿qué va a pasar con tu oxígeno disuelto? Teniendo en cuenta que en los lodos están los microorganismos. Al incrementar el nivel de lodos, ¿no va a incrementar tus microorganismos? Sí, ¿no? Va a incrementar tu nivel de microorganismos. Y al incrementar tu nivel de microorganismos, ¿qué va a pasar con tu oxígeno disuelto? Si hemos dicho que las bacterias, que los microorganismos son como nosotros, requerimos de oxígeno para poder vivir. ¿Qué va a pasar con tu nivel de oxígeno? Va a disminuir, va a tender inclusive a llegar a cerca de 0 miligramos por litro. ¿Y qué involucra que cuando tu nivel de lodo suba y tus microorganismos por ende también suban y tu nivel de oxígeno baje? Va a disminuir tanto que puede llegar a 0 y por ende tus microorganismos que ayudan a degradar, como el Pac-Man, ¿no? Ayudan a degradar tu materia orgánica, se mueran. Y si colapsan los microorganismos, ¿quién va a degradar la materia orgánica? Los puntitos. ¿Quién va a degradar? No va a haber. Por ende, tu sistema colapsa y va a comenzar a llegar olores de acá a unas 5 cuadras, ¿no? Más todavía. Los olores recontrafétidos. Tu sistema colapsa, ya fuiste, ¿eh? Te ahorcan, ¿no? Te cuelgan, ¿eh? Ya tienes que tener cuidado con ello. Por eso, el punto número 1, realizar el seguimiento del análisis de los parámetros es muy importante. Es importante que se mide el oxígeno disuelto. Es importante que te mida la turbidez. Es importante que se mide el cloro residual a la salida de la planta. Profe, ¿por qué mide el cloro residual si no es un parámetro fiscalizable? Es lo que algunos se preguntarán. Porque miren, ¿se acuerdan de los 7 parámetros, no? ¿Cuáles eran? Uno de ellos, los coliformes termocolerantes, que son coliformes fecales. Esos coliformes, ¿ya? Para que tú tomes tu muestra, lo lleves al laboratorio, te den los resultados, pregunta, ¿te va a dar de manera inmediata esos resultados o va a demorar un tiempo? Va a demorar un tiempo en que vean tus resultados. Es por ello que, si bien es cierto, ese cloro residual, ¿ya? Ese cloro residual no está en la norma, no está en la 003-2010 ni nada, pero es un parámetro de apoyo, es un parámetro de control que te va a dar como resultado de manera indirecta cómo es que se está comportando tu nivel de coliformes. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tomas tu muestra de agua residual a la salida de tu planta en tu efluente y te da un cloro residual de 0? ¿Qué te indica ese 0? Que simplemente no has clorado. Dicho de otra manera, no has agregado tu agente desinfectante, no has agregado tu hipoclorito de calcio, no has agregado tu hipoclorito de sodio, no has agregado tu pastilla de cloro. Si no has agregado, ¿qué va a pasar? Tu nivel de coliformes se va a incrementar hasta las nubes y por ende no vas a cumplir con tu norma de los límites máximos permisibles. Ese cloro libre residual, para que lo determines, se usan unos equipos de monitoreo conocidos como colorímetros. Otros le llaman clorímetros, que es lo mismo, clorímetros o colorímetros. Pero es un equipo que el resultado te da de manera inmediata, ¿ya? No es un parámetro que está en los LMPs, pero sí es un parámetro que te puede dar como resultado cómo va el comportamiento de otro parámetro, los coliformes, que sí es fiscalizable, ¿ya? De igual manera es el otro parámetro turbidez. ¿Por qué se mide la turbidez si no está en los LMPs? La turbidez no está, pero ¿por qué se mide? Porque la turbidez está ligado a los sólidos totales suspendidos, que sí es un parámetro fiscalizable. Por ejemplo, si uno toma su muestra de agua para que analice el parámetro sólidos totales suspendidos, ¿cuánto va a demorar en que dé los resultados? ¿Te va a dar el mismo día? ¿Una hora, 5 horas? Oye, se va a demorar. Tienes que filtrar así, tienes que hacer toda una metodología. Se va a demorar hasta que lo lleves al laboratorio acreditado, hasta que te regresen, hasta que revises el informe de ensayo. A lo mejor se han confundido el laboratorio y hay que actualizar los datos, hasta que lo verifique,
hasta que des el visto bueno, hasta que elaboren el informe de ensayo, hasta que regresen, hasta que elabores tu informe de monitoreo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya? Entonces, la turbidez, que se mide con otro equipo de monitoreo conocido como turbidímetro, te da el resultado de la turbidez, ojo, de manera inmediata. Entonces, también es un equipo que te ayuda a determinar de manera indirecta otro parámetro que en este caso sí es fiscalizable, que es los sólidos totales suspendidos. ¿Ya? Seguimos, tenemos muchas actividades, tenemos elaborar los reportes semanales de medio ambiente, de seguridad, ¿no? Etcétera. Elaborar los informes de monitoreo, por ahí lo han rayado, no sé quién está rayando por ahí. Están inquietos, ya vamos a terminar ya. Programar las capacitaciones externas, las capacitaciones también internas y charlas del personal. Supervisar la operación y el mantenimiento de los distintos componentes de la planta. ¿Ya? A ver quién está escribiendo, no rayen. Ya vamos a terminar. Eso es lo que ya hemos visto básicamente. Pero hay otras actividades más. Por ejemplo, el muestreo de las aguas residuales domésticas, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes. Me falta poco para terminar. No rayen la presentación. ¿Ya? Lo que vimos la planta, esto de acá era la cámara de bombeo principal, ¿se acuerdan? La cámara de bombeo principal, acá se almacena temporalmente el agua residual no tratada. Al agua residual no tratada se le conoce como agua residual cruda, ¿ya? Así como el churro antes de que se fríe, es un churro blanco, es un churro crudo, de la igual manera, ese es el agua residual cruda. Se toman las muestras al inicio, pero también se toma al final, ¿no? En este caso se ha tomado al inicio de la planta. Muchas veces, como se requiere de una zona plana, justamente la tolva de la camioneta, en este caso está la camioneta en la parte posterior, ¿no? Acá, como se puede apreciar, se abre la puertita de la tolva y ya tienes una estructura plana para poder tomar tus muestras de agua. Acá está el turbidímetro, ¿no? Para medir el nivel de turbidez del agua, ¿no? Se está llenando acá ya la cadena de custodia, que es clave, que se llene y que vaya también en conjunto con tus muestras. Se está colocando acá el agente, justamente el elemento refrigerante, que en este caso es un Healthpack. Hay diversos agentes refrigerantes o elementos refrigerantes, que es el Healthpack, el Icepack, tenemos el hielo, etc. Seguimos. También acá se está verificando el manejo de los residuos sólidos. Muchas veces viene una empresa intermedia que se lleven los distintos tipos de residuos, dentro de ellos los residuos peligrosos, como se puede apreciar, que son residuos que van justamente dentro de los dispositivos de almacenamiento de residuos de color rojo. Tenemos acá también las charlas diarias que se dan constantemente, en las cuales no solo se habla de temas medioambientales, se habla de temas de operación, temas de seguridad, se ve el tema de higiene ocupacional, entre otros. También se hacen el análisis de las muestras de agua residual doméstica para verificar justamente los resultados respecto al laboratorio en la cual se ha enviado a analizar las muestras, ¿no? Y finalmente un pequeño mensaje: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, e involúcrame y lo aprendo. ¿Quién dijo? Benjamin Franklin, ¿no? Esa es parte de la presentación. Ya doy gracias a cada uno de ustedes por haber participado y sin olvidar mencionar de que el Instituto de la Calidad Ambiental agradece su participación, esperando que más adelante puedan ser partícipes de los demás cursos que se vayan a presentar. Si tienen dudas, pueden hacer a través del chat para poder responder las mismas. Gracias. Aplausos, dice. El rango de cloro residual. A ver, John González. ¿Ya? En realidad, como se mencionó, en plantas de tratamiento de agua residual doméstica no hay un rango de cloro libre residual. ¿Ya? No existe un rango. Sin embargo, ya muchas de las plantas toman como referencia que no sea menos de 0,5 miligramos por litro y no más de 1,5 miligramos por litro.
o en otros casos lo llevan al rango de 0,5 a 1 miligramo por litro. Pero va a depender de qué está establecido en el manual de operación de la planta. Eso es clave. Y luego se pueden hacer ciertos ajustes, claro está. Pero ojo, si baja por debajo de los 0,5 miligramos por litro, si baja mucho, inclusive tendiendo a llegar a 0,1, el riesgo de que el nivel de coliformes se incremente, eso es justamente, eso es ya evidente. Y ahí puede incrementarse tanto que puede ser que no llegues a cumplir con la norma. Niveles por encima de los 0,5 te garantizan de que tu nivel de coliforme va a tender a cero, no va a haber ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Creo que, profesor, el multiparámetro se puede tomar para... Ah, ya, el multiparámetro, el multiparámetro hay de muchas marcas, de muchos modelos. Una de las que más se usa bastante porque es recontra de redes de la marca Hash, ¿ya? El modelo HQ40D, que es muy guerrero. Eso, por ejemplo, tiene 3 sondas. Si bien es cierto, es un equipo que cuenta con 3 sondas, como máximo se pueden usar 2 sondas a la vez. ¿Ya? Viene con la sonda de oxígeno disuelto, como punto número 1, viene con la sonda de conductividad, como punto número 2, pero también viene con la sonda de pH, como punto número 3. Vuelvo a repetir, esos equipos solamente se usan con 2 sondas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo introducir la sonda de oxígeno disuelto y la sonda de conductividad a la vez. Luego de usar, puedo cambiar y puedo colocar la tercera sonda. No hay problema. ¿Ya? Pero debemos de tener en cuenta también de que estos equipos, ya como parte de las actividades que se han mencionado, se tiene que programar una calibración. Ya es clave que cuando los equipos se usan constantemente, mínimo se recomienda que se calibren, se envíen a calibrar por lo menos cada 6 meses. Y ahora, si no se usa mucho, si no se usa constantemente, puede ser la calibración una vez al año, no hay problema. Y solicitar, luego de que se envíen a calibrar, que les proporcionen los certificados de calibración de los equipos, pero también que les proporcionen los certificados de las sustancias buffers, que es con la que se realiza justamente la verificación de la sonda de pH a distintos niveles de pH. ¿Ya? Eso es clave. Profesor, ¿se puede vertir agua residual tratada en un drenaje pluvial? Claro, sí, se puede vertir todo siempre y cuando cumpla, ojo, con la norma de los LMPs. Debemos de tener en cuenta que el Decreto Supremo 003/2010 MINAM te dice que se aplica para efluentes que salen de las PETAR. Para efluentes que salen de las PETAR. Si está saliendo de tu planta, es un efluente, tiene que cumplir justamente con la norma de los límites máximos permisibles. Ahora, si tienes tu planta y, por ejemplo, hay un vivo por ahí, no un vivo, entre comillas, ¿no? Y agarra y quiere hacer una conexión clandestina, ¿no? O sea, luego de tu sistema de tratamiento, como no he cumplido con la norma de los LMPs, por ejemplo, he volado el parámetro sólidos totales suspendidos, ¿ya? El parámetro sólidos totales suspendidos no cumplo con ese parámetro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al último, agarran una conexión y lo diluyen con agua, ¿no? Agregan agua y lo comienzan a diluir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso está prohibido, eso no se puede hacer. ¿Ya? En el sistema de tratamiento se debe garantizar que el tratamiento sea el adecuado y que se cumpla con los parámetros establecidos en la norma de los límites máximos permisibles. Melissa, a ver qué dice Melissa. Ingeniero, según lo que usted mencionó, los coliformes termotolerantes de los efluentes tratados domésticos duran 6 horas y los coliformes totales, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, según el protocolo, eso no se establece. Ya no se establece, pero en general, en líneas generales, lo que se recomienda es que cuando se toman muestras de agua, cualquier parámetro físico-químico que analice llegue al laboratorio dentro de las 24 primeras horas.
Y los parámetros microbiológicos, coliformes totales, fecales, se recomiendan que lleguen dentro de las 6 primeras horas. Sin embargo, este es clave también que lo mencione, de que todos somos de alianza acá, ¿ya? Sin embargo, es clave de que el tiempo lo va a asignar, muchas veces lo establece también el mismo protocolo de laboratorio acreditado por INACAD. Puede ser 6 horas, que es lo que se recomienda en líneas generales, pero si el protocolo te dice puede llevar hasta inclusive por máximo 24 horas, puedes hacer caso a ello, máximo 24 horas. ¿Ya? Se recomienda así dentro de las 6 horas. ¿Por qué? Porque el protocolo de monitoreo de agua residual lo establece así. ¿Ya? 6 horas para los coliformes fecales. Nos vemos en otra presentación. Muchas gracias a cada uno de ustedes.